Gloria a Dios. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 32 del estudio a la epístola a los romanos. Tema número 32. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 7 exactamente hemos leído. Hermanos, al contemplar nosotros, yo sé que algunos lo han hecho, yo no sé si usted ha visto, pero al contemplar un domador de caballos, alguien que doma un caballo, alguien que domina un caballo, mira, tiene unas habilidades precisas para ejercer dominio sobre estos animales, ¿verdad? No cualquiera lo hace, no cualquiera doma un caballo, no cualquiera. No es cualquiera, son personas que tienen habilidades precisas para ejercer dominio sobre estos animales. Después de un tiempo, el caballo se cansa y se rinde ante su domador, ejerciendo así obediencia. Presta mucha atención. De tal manera que con un simple movimiento en la rienda, el animal entiende a dónde girar. O con un simple movimiento de los pies, el caballo entiende que debe avanzar. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? El título de este tema se titula Guiados por el Espíritu Santo. O sea, manejados por el Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo. Es como un carro, pues un carro no se maneja solo, un carro tiene que subir un chofer, depende del chofer también. Si es un chofer malo que está aprendiendo, ese carro se va a desbarrancar y se va al abismo. Pero si es un buen chofer, pues lo va a manejar muy bien. Entonces, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que nos dejemos manejar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es por eso que les puse este ejemplo del caballo. O sea, nuestra vida es similar a los de estos caballos. ¿Saben por qué? No me juzgue antes, le voy a explicar. Pues estando lejos de Dios, vivimos sin controlar nuestros deseos pecaminosos. Vivimos haciendo lo malo como animales salvajes. No entendíamos nada, nos decían que seamos buenos, que seamos hombres verdaderos, prudentes. Éramos todo lo contrario, ¿verdad? El esposo traicionaba a la esposa, los hijos desobedecían a los padres, de nuestra boca salían palabras corrompidas y era una vida totalmente terrible. Es por ello que nuestra vida era similar a los de estos caballos, que cuando vivimos lejos de Dios no controlábamos nuestros malos deseos, ¿verdad? Es por eso que existía la venganza, existía el odio, existía el rencor, existía, amados hermanos, la maldad. Y aún hoy en día está la maldad en la gente que no conoce a Dios. La maldad que está corrompiendo incluso a los más pequeños. Estamos viviendo tiempos como vivían en los tiempos de Noé, donde hasta los más pequeños seguían el ejemplo de los más grandes. Mentiras, maldades, ¿verdad? Perversidades, la moral estaba por los suelos. Era totalmente terrible esos tiempos. Es por ello que nosotros éramos similares a estos animales que eran indomables en un principio. Mira, vivíamos haciendo lo malo, pues aquellos animales salvajes no tenían dueño, y el dueño solamente podría domarlos, ¿verdad? Podía dominarlos, podía amaestrarlos y hacerlos para su servicio. Pero como esos animales, algunos no tienen dueño, viven salvajemente. Así vivíamos nosotros. Éramos controlados por nuestros malos deseos, que nos llevaba a hacer maldades, nos llevaba a cometer pecados. ¿Qué lleva a una joven de 14, 15 años a matar a su propia madre, a su propio padre?
¿Qué deseo lo lleva? El deseo de la maldad que está dentro de sí, el pecado que vive en esa persona de hacer lo malo. Lo hace que esa persona sea una persona incontrolable y empiece a ser como un animal salvaje. Animal salvaje. ¿Por qué digo esto, amados? Porque hoy en día los países desarrollados, entre comillas, como los países europeos, y todos ellos están aprobando unas leyes que usted dice, ¿de dónde lo sacaron eso? Imagínese, los homosexuales, ellos piden y dicen que se hagan leyes a nuestro favor, queremos casarnos y adoptar hijos. Los han aprobado. Pero no es solamente eso, ahora también los pedófilos, aquellos que les gusta estar con los niños, que se violan niños, ellos se han levantado, creo que fue en Estados Unidos, diciendo que si a los homosexuales le dieron sus derechos, a ellos también que les concedan esos derechos. Que ellos tienen derecho a estar una vida con niños. Tener una vida con niños o con niñas es algo terrible. Vemos cómo el hombre se ha vuelto en una persona o en un ser salvaje, indomable, incontrolable. ¿Guiado por quién? Por sus malos deseos, por el pecado y comandado por Satanás, obviamente. Por eso es que el Espíritu de Dios dice a todos los nuevos cristianos, a aquellos que se entregaron de todo su corazón a Dios, a aquellos que nacieron de nuevo a una vida santa. Dice la Biblia que nacimos de nuevo y recibimos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros viviendo y somos templos de Él, somos casa de Dios. Ya Dios no vive en, dice la Biblia, no viviré yo en casa hecha por manos humanas, sino de carne y hueso. Pues nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Por eso que el Espíritu de Dios le dice a través del apóstol Pablo, dice esto en Romanos capítulo 8 versículo 7, lo que hemos leído, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En un lenguaje sencillo dice esto: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Escuchen, antes nosotros no podíamos controlar nuestros malos deseos. Yo recuerdo cuáles eran mis vicios, cuáles eran mis pecados, y yo, créame, en muchas ocasiones siempre intenté controlar esos malos deseos. Pero escuchen, jamás pude hacerlo. Porque ¿qué dice? No se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Porque con nuestras fuerzas jamás podremos obedecer lo que dice Dios. Es por eso que aquellos que siguen una religión le dicen hagan lo bueno para que sean salvados. Aquellos viven en una hipocresía. Viven en una hipocresía. En la iglesia quizás tienen una apariencia de personas buenas, pero allá donde nadie les ve son personas totalmente diferentes, porque no se han arrepentido de sus pecados y no han entregado su vida para Cristo. Su vida aún no ha cambiado. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Fuerte. Gloria al Señor. Entonces, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, porque lo malo tienen dentro de ellos. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Son enemigos de Dios. Todos los que pecan, la gente que no tiene Dios, que no se arrepintió de sus pecados, no se entregó para Cristo, son enemigos de Dios. Y Dios dice, son hijos de Satanás, lamentablemente, hasta que se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Cristo, reciban a Cristo como su Señor y como su Salvador. Hasta entonces son enemigos de Dios y tampoco pueden obedecer la ley de Dios. No pueden obedecer la ley de Dios. Uno puede obedecer lo que Dios nos dice cuando nacimos de nuevo.
porque ya recibimos al Espíritu Santo como nuestra ayuda. Mira, preste mucha atención, mire aquí, mire para aquí adelante, mira. Hermanos, éramos incontrolables. Nuestra vida era pecar, pecar y más pecar. Éramos enemigos de Dios. Y si queríamos ser buenos, no podíamos, pues nadie puede ser completamente bueno, porque antes de ser cristianos teníamos un vacío en nuestro corazón, que solo Dios lo llenaría. Allí recién empezábamos a obedecer sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos. Antes no podíamos nosotros obedecer la ley o la palabra de Dios. Denle un palmazo ahí y despiértese, vamos. Un palmazo, o dos, o tres. Un aplauso al Señor Jesucristo. Aliméntese con la palabra de Dios. Su carne siempre va a luchar para que usted duerma, porque no quiere que escuche y no quiere su crecimiento espiritual. Pero Dios sí quiere. Dios sí quiere. Así que esfuércese. Entonces, no podíamos controlar nuestros malos deseos. Teníamos un vacío en nuestro corazón. ¿Cuál era ese vacío? Que nuestra vida espiritual había muerto, por cuanto nuestro padre Adán pecó. Morimos espiritualmente y nacimos espiritualmente muertos, solamente con vida física. Es por eso que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario qué? Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. A lo contrario, pues, la gente va a la condenación del infierno, lamentablemente. Santiago capítulo 4, versículo 4. Busquen su Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia de esta manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. O sea, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Eso significa. Pero ¿acaso no saben qué hacer? Dice. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven, dice, enemigos de Dios. Eso significa en un lenguaje sencillo lo que acabamos de leer. Si nosotros empezamos a hacer lo malo, si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que el mundo nos dice, si nosotros dejamos de perdonar, dejamos de hablar la verdad y empezamos a hablar mentiras, si nosotros dejamos de hablar bendición y empezamos a murmurar, empezamos a hablar mal de todo el mundo, de toda la gente, estamos siendo ¿qué? Amigos del mundo, amigos de la enseñanza de este mundo, y nos estamos constituyendo ¿qué? Enemigos de Dios. Es mejor tener a Dios como amigo que como enemigo. Porque la Biblia dice que a todos aquellos que no aceptan a Jesús como en su corazón, como su Señor y Salvador, pues ya ha sido condenado. Juan 3:18. Eso dice la Biblia. 4:7 del libro de Santiago. 4:7 del libro de Santiago. Debemos nosotros aprender a someternos a Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe para que nos vaya bien, no seamos salvajes como los animales. Cuando Dios nos incite a callar, debemos callar en ese momento. La Biblia dice en los Proverbios que el sabio ve el problema y dice, ¿para qué me voy a meter? Calla y evita. Hermanos, a veces callar te va a evitar de grandes problemas.
Y usted se va a dar cuenta después y va a decir, ¿qué hubiera sido si hubiera abierto mi boca en ese momento? Lo que me hubiera armado, el problema que me hubiera armado. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Tenemos que estar nosotros sometidos a Dios. Tenemos que dejar que Dios, que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, que el Espíritu de Dios nos tome de nuestra mano y nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Tenemos que dejar así. Si usted escucha un mensaje que siempre predicamos aquí y empiezas a cuestionar y a decir, no es verdad eso. Ay, ¿cómo voy a perdonar a mi hermano si él me ofendió tanto, yo me sentí tan ofendido, ¿cómo lo voy a perdonar? Y estás en ese problema, en ese dilema. Sin embargo, la Biblia, ¿qué nos dice? Perdonen a todos los hombres, vivan en paz con todos y santifiquen su vida. Tenemos que hacer eso. Tenemos que estar sometidos a Dios, o sea, dejar que el Señor nos guíe, dejarnos guiar, dejarnos dominar por el Espíritu de Dios para que nos vaya bien. Él dice que quiere que nos vaya bien, a ti y a mí y a todos nosotros. Dios quiere que nosotros al morir nos vayamos al cielo. Pero ¿cómo va a ser eso si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Solo que el Espíritu de Dios es bien caballero. Si usted se enterca, si usted se encapricha, si usted dice no, hermanos, Él te va a dejar allí un momento para que usted piense, para que usted medite. Tenemos que nosotros someternos a Dios. Luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lenguaje sencillo. Por eso dice, obedezcan a Dios. Usted me pregunta y me dice, ¿cómo me someto a Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, obedécelo. Y va a ser de mucha bendición para ti. Por eso dice, por eso obedezcan a Dios, hágale frente al diablo y él huirá de ustedes. O sea, no te corras pues, no te corras. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y delante de nosotros tenemos una tentación, por ejemplo, tenemos la tentación de pecar, no sé, robando algo. Y de pronto usted se acuerda del versículo de la Biblia que dice que Dios es tu proveedor, que no te preocupes, que Él te va a proveer. En ese momento le estás haciendo frente al diablo y le estás diciendo, mira, diablito, yo no voy a caer en esa tentación. Y dices, porque Dios es mi proveedor. Eso también es adoración. Sometidos a Dios, o sea, obedeciendo a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer? Quizás digan algunos. Obedezcamos para que nos vaya bien, para que lleguemos al cielo y podamos estar allí disfrutando por toda la eternidad algo precioso. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y algunos dicen, ¿y por qué Dios no se acerca primero a mí? Dios ya lo hizo. Envió a su Hijo Jesucristo para darte entrada al reino de los cielos, para que Él muera por ti y usted simplemente diga, Señor, perdona mis pecados. En ese momento te estás acercando a Dios. Ten misericordia de mí, dame salvación y dame vida eterna. ¿Y saben qué hace Dios? Dios te concede la salvación de tu alma. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lenguaje sencillo, miren, escuchen. Hágase amigos de Dios. Cuando alguien practica el pecado, ¿qué es? ¿Enemigo de quién? Enemigo de Dios. Aquel que se arrepiente de sus pecados, se entrega a Cristo, que es amigo de Dios o hijo de Dios.
Dice, y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal, les dice. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo y el pecado. Uy, qué tremendo es esto. Ahí están los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que están un momento en la iglesia y lo ves un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año quizás, y luego por cosas de la vida se van retirando. Esos son de doble ánimo. A esos, ¿qué les dice Dios? A esos les dice: los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. No podemos estar en los dos. O Dios, o pues dice, o el mundo de pecado. Cualquiera de los dos. Pero no podemos estar allí en los dos. Porque eso sería querer burlarnos de Dios. Ese es como el hombre que traiciona a su esposa, que va y un momento está con una, otro momento con otra. Está en pecado, está en falta. Y tarde o temprano va a ser descubierto y va a venir consecuencias sobre la vida de esa persona. Mira, en el libro de Salmos capítulo 32 versículo 9 dice algo extraordinario. Entonces dice: dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. No sean como los animales, dice en el Salmos 32:9. Mira lo que dice: no seáis como el caballo o como el mulo. Imagínate, sin entendimiento, dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esos caballos son domados, necesitan ser domados. Incluso así, a ver, imagínate, tienes un caballo a 10 metros y le dices: caballito, caballito, ven, 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 no te hace caso. Tienes que ponerle una soga y empezar a jalarlo. Ahí recién te va a hacer caso. Por eso dice: no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y mira lo que dice en un lenguaje sencillo: los mulos y los caballos son tercos. Ay, hermanos. Diga gloria a Dios, no se quede calladito. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos, dice, y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. Luego dice: no seas tú como ellos. Desobediente, pues. Personas que no quieren obedecer la palabra de Dios, continúan murmurando, continúan mintiendo, continúan allí en fornicación, continúan haciendo lo malo y siguen haciendo lo malo. Y Dios dice en los Salmos: no seas como el mulo y como el caballo, terco, sin aprender. Para acercarse a ellos, dice, hay que controlarlos, hay que ponerles rienda y freno. Dice: no seas tú como ellos. Versículo 10. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. Dice: no seas como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Escuchen, todos aquellos que aún viven en esa vida de pecado, y muchos de ellos vienen a la iglesia, si siguen así murmurando, hablando mal, siguen practicando las cosas del mundo, las cosas del pecado, les va mal. Nunca los ves con bendición, siempre les va mal. ¿Por qué? Porque lo que ellos siembran, eso cosechan. ¿Sí o no? O usted siembra limón y cosecha papas. No, es imposible.
Si nosotros somos desobedientes, vamos a recibir las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces no seamos prudentes, obedezcamos la palabra de Dios, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe y Dios nos va a rodear con su gran amor y su misericordia. Dios nos va a bendecir. Vamos a ver lo que nosotros sembramos si obedecemos. Si hacemos lo que Dios nos dice, vamos a cosechar bendición. Vamos a cosechar grandes cosas que quizás usted nunca se imaginó. Usted lo va a cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? Hay que sembrar bien. En el versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Lenguaje sencillo. Ustedes, pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? No lo escuché. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Diga gloria a Dios. Ustedes, pueblo de Dios, alábelo y hagan fiesta, dice. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se caracteriza por una cosa: porque obedece a su Dios. Obedece la palabra de Dios. Y todos los que obedecen la palabra de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo sé que usted es una persona espiritual, una persona que obedece a la palabra de Dios? Simplemente tengo que hablar un momentito con usted. Simplemente, si quieres ver qué es lo que tiene el corazón de ese hermano o de esa hermana, habla un momento y te va a sacar todo lo que tiene dentro. Si está lleno de la palabra de Dios, si está en obediencia a Dios, pues va a salir toda la obediencia que este hermano tiene. Si no, va a salir muchas cosas malas dentro de ellos. Porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla qué? Habla la boca. Denle un aplauso al Señor fuerte. Fuerte el Señor, un aplauso fuerte. Gloria a Cristo. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Los que viven, dice, según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Si usted aún obedece a los celos, a las contiendas, a las peleas, a los pleitos, siempre de vez en cuando usted habla allí palabras maldicientes, palabras que son malas, ¿verdad? Palabras que ofenden a los demás. Ajo, cebollas, ahí veneno sale de su boca. Hermanos, usted no está agradando a Dios. Créame, no está agradando a Dios. Y tenga mucho cuidado, porque eso destruye a los seres humanos. Eso da un mal ejemplo. Eso da un mal ejemplo. Y a veces los hijos, a veces la familia dicen: mi mamá sigue viviendo así, mi tía es igualito que antes, no ha cambiado nada. No, por eso que debemos nosotros obedecer la palabra de Dios, no obedecer nuestros malos deseos. Mira, Dios mira de lejos a los pecadores, mas a los rectos de corazón se goza de ellos. O sea, está alegre. A ver, yo les pregunto a ustedes: ¿usted no se alegra cuando su hijo le obedece? Su hijo usted le dice: ¿sabe qué? ¿Puedes ir a la tienda a comprarme esto? Sí, mamá. Se va, corre y te dice: ¿algo más te ayudo? Limpio la casa, hago esto, hago el otro. ¿Usted no se agrada? Claro que sí. Dice: qué hijo, qué bendición, qué pan de Dios. Pero, hermanos, así somos a Dios, así somos delante de Dios nosotros. Si nosotros obedecemos, si al pie de la letra obedecemos lo que Dios nos dice, Dios está alegre por nosotros. Y Jesús lo dijo: si ustedes obedecen mi palabra, pidan lo que ustedes quieran, que Dios no se lo va a negar.
Y a veces pedimos, pero pedimos mal, pedimos con segundas intenciones. Y es todo un dilema, hermanos. Por eso que debemos obedecer la palabra de Dios. Acuérdese que es mejor la obediencia que los sacrificios. Eso lo dijo Dios, el profeta Samuel a el rey Saúl. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino, dice, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. O sea, no es de Cristo. Mira, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, presten mucha atención, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes? ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo sientes? Sientes allí cuando pecas y haces algo mal, dices, Señor, ten misericordia de mí. Y te sientes mal, sientes que el Espíritu de Dios te contrista y te dice, has pecado, arrepiéntete. Usted que lo tiene el Espíritu de Dios dice, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Hace 2 prédicas pasadas nosotros tratamos el pecado que vive en nosotros, en nuestros miembros, que estaban acostumbrados a pecar y a hacer lo malo. Estaban acostumbrados, pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tuvimos que dominarnos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios y ya no debemos seguir esos malos deseos del pecar, sino, dice, obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, así de sencillo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, no es salvo. Y alguien puede decir, ¿qué puedo hacer yo para tener el Espíritu Santo, hermano? Sencillo. Arrepiéntase de sus pecados, pídele perdón de todo su corazón a Dios, entregue su vida para Cristo y créame, en ese momento recibes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y vas a ser un hijo o una hija de Dios. Si una persona nació de nuevo, tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y Él lo conduce a obedecer la palabra de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no nació de nuevo y tampoco es salvo. O sea, tampoco está en el reino de Cristo. Tampoco recibirá la corona de vida. Tampoco será arrebatado en el día del arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos, nosotros como hijos de Dios, los cristianos tenemos un sello. Tenemos una identidad. Nosotros nos diferenciamos no por la ropa que vestimos solamente, aunque la gente nos diferencia por eso y dice, ese es un cristiano. Pero eso no es solamente, eso no es nada, porque te puedes cambiar de ropa y puedes parecer a alguien diferente. No. Mira, los cristianos tenemos un sello que los demonios, los ángeles y todos los seres espirituales lo ven. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 1, al versículo 13. Todos los cristianos tenemos un sello. Digan conmigo, todos los cristianos, fuerte, todos los cristianos, lo vamos a ver. Todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un sello. 1:13 dice, 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es nuestro sello? 1:13. Fuimos nosotros sellados con el Espíritu de Dios. Es como el presidente o alguien principal agarra su sello y dice, aquí está mi sello, que ha sido enviado por mí. Alguna persona que tenga autoridad, o un doctor, pues ahí está. En la farmacia no te dan recetas si no tiene el sello de un doctor. Entonces eso le da validez.
Lo mismo, lo que nos da validez a todos nosotros es el sello del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Estamos perdiendo el tiempo y no sabemos a dónde vamos. Pero con el sello del Espíritu de Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, somos parte del reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos una morada allá en el cielo y ya no vivimos como cualquier persona, sino que tenemos esperanza, tenemos Dios y tenemos un lugar a donde llegaremos algún día, cuando nos toque partir de este mundo. Tenemos al Espíritu de Dios. Dios nos selló con el Espíritu Santo. Versículo 14 dice esto: que es las arras de nuestra herencia. Imagínate. Ya vamos a hablar el próximo miércoles acerca de la herencia que Dios nos dio. Eso es tremendo. Pero el adelanto, arra significa el adelanto. Un adelanto, ahí te va un adelanto, dice Dios. Al Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia. O sea, Dios nos dio un adelanto y nos dio ¿a quién? Nos dio al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, hasta la redención de la posición adquirida. Eso se refiere hasta la redención de nuestro cuerpo carnal, que será transformado en un cuerpo incorruptible. Luego dice para alabanza de su gloria, obviamente. La Biblia dice que Dios nos quiere presentar a la iglesia como una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, delante del Hijo de Jesucristo, para que nosotros podamos ser parte de aquellos llamados santos de Dios, que estaremos en el reino de los cielos. Hemos recibido las arras de nuestra herencia, el adelanto de nuestra herencia, porque cuando lleguemos allá, ahí está nuestra herencia completa. ¿Y cuáles son las partes de las arras de nuestra herencia? Está el Espíritu de Dios, que produce paz en nuestras vidas, que produce amor en nuestras vidas, algo que nadie lo puede tener si no tiene el Espíritu de Dios. Pueden tener dinero, millonadas de dinero, no importa, pero si no tienen el Espíritu de Dios, jamás tendrán el verdadero amor, jamás tendrán la verdadera paz, jamás tendrán el verdadero dominio propio, jamás tendrán paciencia. Esa es una herencia riquísima, hermanos, más preciosa que el propio oro, más preciosa que las piedras preciosas, que los diamantes, lo que usted me ponga enfrente. Las arras que Dios nos dio es algo precioso. Por eso que no podemos decir yo no puedo santificarme, yo no puedo. No, nosotros tenemos que dejarnos que el Espíritu de Dios nos guíe, porque Él sí nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Amén. Apláudele al Señor fuerte, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mira, el Espíritu Santo nos guía a través de ¿qué? De la palabra de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no nos puede decir algo que esté fuera de la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu de Dios habla, obviamente, el Espíritu de Dios habla. Y nos puede hablar audiblemente, sí nos puede hablar audiblemente. En sueños te puede hablar, sí te puede hablar en sueños. Pero escuche, toda revelación tiene que estar a la par con la palabra de Dios. Si escuchas una voz o en sueños o lo que sea, algo que te diga, te voy a dar una nueva revelación extra de la Biblia, eso no puede ser del Espíritu de Dios. Es por ello que nacieron esta secta que son los mormones, que su fundador supuestamente recibió una revelación de un ángel llamado Moroni, que le dijo: estas son las tablas del otro testamento de Jesucristo. Y eso es un cuento de hadas. Con Dorito es más creíble, pero es increíble que mucha gente lo lea y lo crea y lo proclame. Es por ello que nosotros tenemos que estar
escudriñando la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Cristo, y así nosotros estar firmes en el camino que Dios nos dio. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Mateo o en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 versículo 26 dice de esta manera, mira: mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Dios, el que nos consuela en momentos difíciles, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da paz, el que nos da gozo, el que nos da alegría, el que nos da dominio propio para dominar nuestros malos deseos. El Espíritu de Dios dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu de Dios no puede decir algo que Jesús no dijo, o algo que en el Antiguo Testamento se dijo. Si alguien escucha una voz que es contrario a lo que dice la Biblia, no puede ser el Espíritu de Dios. Porque aquí nos dice que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que el Señor Jesucristo nos habló. Todo eso nos hará recordar el Espíritu de Dios. Escuchen, mientras usted aprenda más de la Biblia, te vas a encontrar en situaciones difíciles. En ese momento el Espíritu de Dios, lo que usted aprendió, te va a traer a memoria. Y te va a decir: ¿recuerdas que esa vez escuchaste esto, escuchaste el otro? Esa vez aprendiste esto, aprendiste el otro. Y usted empieza a decir: sí, yo recuerdo. Ay, gracias Señor por esta palabra. Porque me dices que todas las cosas me ayudan para bien. Porque me dices que todo, por más que esté en el momento más difícil de mi vida, todo va para bien. ¿Dónde está eso? Romanos 8:28. Y empiezas a recordarlo. Que todas las cosas me ayudan para bien. Que la tribulación me produce paciencia. Entonces usted empieza a recordar. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Pero eso es a medida que usted va adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dios nos guía en esta generación maligna y perversa a través del Espíritu de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es porque aquellos dejaron de ser guiados por el Espíritu de Dios. Empezaron a ser influenciados por el mundo. Empezaron a aceptar las enseñanzas del mundo. Se olvidaron de la palabra de Dios y dejaron de ser guiados por el Espíritu Santo. Filipenses 2:13. En medio de esta generación maligna y perversa, debemos nosotros agarrarnos más fuerte. Escuchen. Miren aquí, es como un niño, hermanos. ¿Qué hace un niño cuando ve un peligro y empieza a sonar ahí, detonar bomba, lo que sea? ¿Qué hace? ¿Se deja la mano de su papá y se va corriendo? ¿O se abraza de su padre y lo agarra de su padre y dice: yo no te suelto, porque se siente seguro en los brazos de su padre? ¿Sí o no? Eso hace un niño. Entonces, mientras esta generación sea cada vez más maligna, sea cada vez más perversa, nosotros debemos agarrarnos más de la palabra de Dios. Debemos obedecer más la palabra de Dios. 2:13 dice esto: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben que nosotros no hacemos lo que hacemos porque queremos? O sea, no hacemos el bien porque queremos y ay, yo quiero. No, es porque el Espíritu de Dios produce ese deseo dentro de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Versículo 14 dice esto: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Versículo 15. Para que seáis, miren, escuchen esto, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Esta generación es maligna, hermanos. Parece que el mismo diablo hablara por la gente. Parece que la gente ha olvidado los principios de la vida, del sentido común. Estamos en medio de una generación maligna.
que en países europeos, como les digo, hasta han aprobado la masturbación en público. Si un depravado puede salir ahí y masturbarse en público y no puedes decirle nada porque ya se aprobó esa ley. Es increíble eso. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Es como una oscuridad, hermanos, donde no hay nada de luz. Dios nos manda a ser reflectores, a iluminar a esa humanidad que está perdida. En un lenguaje sencillo dice esto: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. Debemos nosotros cada día dejar de pecar. Si hoy día fallaste en algo, mañana no vuelvas a fallar en eso. Y si fallaste, pídele perdón a Dios y mañana no lo hagas para que nadie te culpe de algo. En este mundo, dice, lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento y obediencia. Qué tremendo. ¿Cómo debemos brillar? Hay gente que brilla por los murmuradores que son, por lo malos que son, por lo mentirosos que son. No. Debemos nosotros brillar por nuestro buen comportamiento y obediencia a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces denle un aplauso al Señor por su palabra. Y dile gracias, Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Gracias al Señor. 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. O sea, por culpa del pecado, nuestros cuerpos tienen que morir. Tienen que morir nuestros cuerpos por culpa del pecado. Porque Dios le dijo a Adán, si tú desobedeces, comes el fruto de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Murió espiritualmente, pasaron los años y murió su cuerpo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarados inocentes. ¿Qué dice Romanos 5:1? Lo que leímos hace enseñanzas pasadas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, declarados inocentes porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos declaró inocentes de toda culpa porque nos entregamos de todo nuestro corazón al Dios de la gloria. Por eso dice, si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. O sea, tenemos que morir, pues por causa del pecado nuestro cuerpo envejece y muere. Pero ese vacío que había en el corazón se llenó con la presencia de Dios y ahora tenemos vida eterna. Ya no tenemos un vacío dentro de nuestro corazón. Ya no buscamos lo terrenal, buscamos lo espiritual. Buscamos llevar este mensaje a los que lo necesitan, a aquellos que están oprimidos por el diablo, a aquellos que necesitan de Dios, a aquellos que están deprimidos, a aquellos que están enfermos, a aquellos hogares que están destruidos. Ese es nuestro llamado para todos nosotros. Que mientras estamos en este cuerpo, llevemos la palabra de Dios. Llevemos la esperanza de vida a los que están necesitados. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en vosotros, dice, por su Espíritu que mora en ustedes. O sea, lenguaje sencillo, Dios resucitó a Jesús.
Y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, si nosotros morimos, amados hermanos, seremos resucitados. Si quedamos vivos, seremos transformados, y todos a un cuerpo incorruptible, como el cuerpo que Cristo tenía cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Entonces, Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de todos nosotros, dice, vuelvan a vivir. O sea, Dios nos va a resucitar. Por ejemplo, usted muere, fallece, su cuerpo se va a la tumba, su alma se va a la presencia de Dios. Pero usted tiene una promesa, lo que dice en 1 Corintios 15:52, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y los muertos en Cristo, ¿qué? Serán transformados a un cuerpo incorruptible y serán resucitados. 1 Tesalonicenses 4:13 dice la Biblia que cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, tocará la trompeta, traerá a los santos con Él, o sea, los que murieron, y estos se irán a sus tumbas, a donde están sus huesos, y van a resucitar en un cuerpo incorruptible. Usted dirá, a ver, ¿cómo estará el cuerpo del apóstol Pedro? Un cuerpo quizás, ni siquiera polvo, ya ni siquiera lo encontrarán donde, pero el Espíritu de Dios, como vivió en ese cuerpo, fue templo, el Espíritu de Dios irá allí juntamente con el alma de esa persona y lo va a resucitar. Lo va a resucitar con un cuerpo incorruptible. O sea, si morimos seremos resucitados. Si quedamos vivos, dice la Biblia que seremos transformados, y todos a un cuerpo incorruptible, como el cuerpo de que Cristo tenía cuando resucitó. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Somos amigos de Dios. Somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Siga leyendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga a arrebatar su iglesia, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, tendremos el mismo cuerpo que Cristo tenía. Cristo tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que estaba perforado por las huellas ahí que habían dejado los clavos, pero no tenía más sangre. Porque 15:52 de 1 Corintios, que dice que el cuerpo y la sangre no pueden heredar la vida eterna. Es por eso que tiene que ser transformado a un cuerpo glorificado. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, estaremos un día allá en el cielo, cuando nos toque partir de este mundo. Hermanos, tenemos que ser nosotros guiados por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 12 del libro de Romanos 8:12. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a los de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. O sea, escuchen esto, presten mucha atención. Miren aquí. El diablo, ni la carne, ni nadie nos puede obligar a pecar. Si nosotros caemos en pecado, presten mucha atención, no culpemos a nadie. La culpa es solo nuestra, es nuestra culpa. Por eso dice lo que hemos leído. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. O sea, somos libres en Cristo Jesús.
Si usted comete un pecado, no diga es que el vecino me provocó y yo no me aguanté y le dije de todo. Le dije que porque esto, porque el otro, salieron ajos y cebollas de mi boca. Bueno, la culpable o el culpable es usted, no es el vecino, no puede culpar a otros. Apláudele al Señor. Dice, entonces, pues ya somos nosotros libres del pecado. Aprendamos a ser responsables de nuestros propios actos. En 1 Corintios, creo que en el capítulo 6 o 7, en el versículo 1 dice esto: todo me es lícito, dice el apóstol, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer de todo, dice. Puedo ir acá, puedo ir allá, puedo pecar, pero escuchen, no me conviene. Yo soy libre en Cristo, pero ¿por qué no me conviene? Porque te va a traer consecuencias que te va a hacer sufrir. Vas a llorar. Ay, puede decir un hombre, ay, yo no puedo tener otra mujer. Bueno, eres libre, ve, pero escucha, vas a tener consecuencias terribles. Y un nacido de nuevo no tiene ese deseo de hacer lo malo contra Dios, sino tiene ese deseo de hacer lo bueno contra el Dios Todopoderoso. Tiene que cada día santificar su vida. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay actos que cometemos que nos harán sufrir mucho. Así que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y eso sería tentar a Dios, decir, a ver, yo puedo ir y fornicar. Y hay gente que se ha muerto en ese momento. ¿A dónde está su alma? No podemos tentar a Dios. Dice que los israelitas pedían, Señor, yo quiero carne, me mandas todos los días maná. Y el día que Dios les mandó carne, dice que ni siquiera habían saboreado la carne y todos se murieron. Terrible es eso. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. No tentemos a Dios, hermano. Seamos prudentes. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Preste mucha atención aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice a los hijos de Dios? Esta palabra es para ustedes. Si ustedes viven de acuerdo a esos malos deseos, morirán para siempre. Eso significa van a ir a la condenación eterna si siguen en sus malos deseos. Pero si por medio del Espíritu Santo, que Jesús dijo que el Espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, ¿saben qué dice? Tendrán vida eterna. Vamos, denle un aplauso al Señor. Si usted escuchó. Otra vez lo repito, si ustedes viven de acuerdo a sus malos deseos, morirán para siempre o se van a condenar a la condenación eterna. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. O sea, si te decides servir a Dios o quédate como estás, le dice Dios. Por medio del Espíritu Santo pones fin a esos malos deseos, pones fin a los celos, a las contiendas, a las peleas, a los pleitos, pones fin a todo eso. ¿Sabes qué vas a tener? Vas a tener vida eterna. Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice esto, presta mucha atención. Efesios 4:25. Por lo cual, dice, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice, los unos de los otros. O sea, no hablemos mentiras. Si empezamos a hablar mentiras, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. No estamos obedeciendo lo que el Espíritu de Dios nos dice. 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
O sea, no digan malas palabras, pues. Eso significa, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Todas las palabras que salgan de nuestra boca cuando hablemos a los hermanos, tiene que ser comida para que esos hermanos se fortalezcan y crezcan espiritualmente. Sean diferentes y vivan de acuerdo a lo que Dios nos dice, porque eso es muy necesario. De nuestra boca usted tiene que evitar, tiene que ponerle un control a su lengua, para que no pueda salir ofensas a los demás, no puedan salir celos, contiendas, peleas, pleitos entre la familia. No puede salir eso. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Diga gloria a Dios. Uno nomás. Otra vez le voy a preguntar, ¿cuántos de aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Diga gloria a Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, es porque obedece la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto obedece la palabra de Dios? A medida que usted obedece la palabra de Dios, se mide cuánto usted ama a Dios. Si usted obedece poco, poco ama a Dios. Y Dios está preocupado que sus hijos obedezcan su palabra. Porque si no obedecen, ¿qué dice la palabra? Se van a desviar del camino de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que viven en obediencia, los que obedecen, los que no siguen sus propios caminos, sus propios deseos, sino son los que obedecen lo que Dios dice a través de su palabra. Y obedecen, pues. O sea, miren, escuchen esto. La vida cristiana no se mide a cuántos sacrificios hice. O sea, usted no puede venir y decir, yo he apoyado mucho la obra de Dios. He hecho muchos sacrificios, he orado 20 horas, he ayunado 40 días y empiezas a sacar tus sacrificios. Mira, no se mide por eso, se mide cuánto hemos obedecido la palabra de Dios, guiados por su Espíritu. Eso va a ver Dios. ¿Cuánto usted obedeció su palabra? ¿Cuántos yo obedecí su palabra? ¿Cuánto nosotros obedecimos su palabra? Si hemos obedecido poco, imagínate eso. ¿No quiere usted que llegue ese día y que Dios te diga, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra al gozo de tu Señor? ¿No quisiera que el Señor te diga eso? Obedezca la palabra de Dios, amados. Acuérdate que Jesús dijo esto. Recuerda que Jesús dijo esto en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, si obedecen mi palabra. No es como ahí muchos dicen, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo tanto que lo digo gritando, te amo, Señor, y te amo, y que es tan pura palabrería. No. Jesús dijo esto: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, si cumplen lo que yo les digo. ¿Qué dice Dios? Dejen todo lo malo, dejen los frutos de la carne. Dejen el pecado, dejen de hacer lo malo, dejen de tener celos, dejen de estar en contiendas, dejen de pelearse entre ustedes. Dejen la avaricia. Empiecen con el dominio propio, empiecen a tener paciencia, empiecen a tener amor, empiecen a ser dadivosos, empiecen a tener paciencia en sus vidas. De esa manera demostraremos que amamos a Dios, si cumplimos lo que Él nos dice. Amén.
¿Están de acuerdo? Yo sé que ustedes están de acuerdo. Bueno, si no le están, no hay problema. Igual es la palabra de Dios. Lo tomamos y lo obedecemos, o lo rechazamos y seguimos como estamos. Lo tomamos y lo obedecemos. Demostremos nosotros cada día que amamos a Dios, obedeciendo su palabra. Amén. Que Dios te bendiga. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús.